Cuando hablamos de la reforma en otros países de Europa, estamos hablando de cómo la reforma empezó a llegar a otros países, algunos como España, como Italia, como Francia, rechazaron la reforma, pero otros como Escocia, Suiza, Inglaterra, aunque Inglaterra será un tema para otra clase, eh, ellos empezaron a trabajar bajo los principios de la reforma de Martín Lutero. Hoy nos vamos a centrar en estos minutos específicamente en la reforma en Suiza. ¿Por qué? Porque sucede que la reforma en Suiza fue una reforma que ayudó a establecer la doctrina, la teología. Martín Lutero tenía claro todo en sus 95 tesis, pero necesitaba un cuerpo de doctrina o una declaración doctrinal, y todo esto vino a desarrollarse a través del ministerio teológico de un hombre que lo vamos a conocer a lo largo de la historia como Juan Calvino, aunque algunos dicen que su verdadero nombre era Giovanni Calvino. Vamos a estudiar entonces esa parte de la historia en esta clase como la reforma en Suiza. Quiero entonces empezar diciendo que la reforma en Suiza se levantó independiente de la de Alemania, perdón, pero simultánea con ella. El Martín Lutero de Suiza se llamó Ulrico Zwinglio, que en 1517 atacó la remisión de pecados mediante peregrinaciones a un altar de la Virgen de Einsiedeln, y en 1522 rompió de manera definitiva con Roma. Ulrico Zwinglio fue el primero en levantarse en Suiza, casi que simultáneo a Martín Lutero. La reforma se organizó formalmente en Zúrich y pronto llegó a ser más radical que en Alemania. Sin embargo, una guerra civil entre cantores católicos romanos y protestantes, en la cual murió Zwinglio en 1531, estorbó el progreso de la reforma. Sin embargo, la reforma siguió adelante y más tarde su líder llegó a ser Juan Calvino, el teólogo más grande de la iglesia después de Agustín. Las instituciones de la religión cristiana publicadas en 1536, cuando Calvino solo tenía 27 años, se convirtieron en las normas de la doctrina protestante. Les explico. Si bien es cierto, en Alemania es donde se da el rompimiento o el atrevimiento, el desafío a la iglesia católica, es en Suiza donde empieza a desarrollarse el pensamiento doctrinal de la reforma protestante. Eh, Esto da como resultado que se levante un grupo de iglesias con un pensamiento calvinista, pero también un grupo de iglesias con el pensamiento arminiano. Y esta parte de la historia quiero yo recalcar en ustedes para que luego vayamos más adelante viendo cómo la doctrina empezó a ser discutida y empezaron a ser bandos o divisiones de pensamiento, más no de espíritu. La gente se empezó a dividir en cuanto a qué creía, pero nunca en cuanto a regresar a la Iglesia Católica por aquellos entonces. El calvinismo es una religión protestante originada en Suiza en el siglo XVI, siendo creada por el pensador religioso francés Juan Calvin, y que a lo largo de los siglos se ha expandido por lugares tan lejanos y diferentes como el norte de Europa, América del Norte e incluso algunos países del sur africano. La idea principal del calvinismo, y que se centra el resto de elementos, es que la autoridad de Dios es superior a cualquier cosa.
ya que los seres humanos son malos por naturaleza y necesitan seguir los designios de Dios para llevar una verdadera vida santa y digna. El sistema teológico cristiano y una actitud hacia la vida cristiana que pone el énfasis en la autoridad de Dios sobre todas las cosas. El calvinismo también es llamado tradición reformada, fe reformada o teología reformada. Y los movimientos cristianos relacionados al calvinismo vamos a encontrarlos en la iglesia presbiteriana, en el puritanismo, en la iglesia reformada, la iglesia evangélica española y las iglesias reformadas de España. Estas son las iglesias que adoptaron y abrazaron los postulados doctrinales de aquel hombre llamado Juan Calvino. Muy bien, ahora, ¿cuáles son las características del calvinismo? ¿Cómo se realizó la reforma en Suiza a través del pensador y teólogo Juan Calvino, que no era suizo, era francés? En primer lugar, esa reforma en Suiza rechazaba el poder del Vaticano y del Papa, lo mismo que Martín Lutero. La Biblia es la única fuente, lo que Martín Lutero en Alemania decía, sola escritura. Dios es el creador, preservador y gobernador del mundo. La salvación es una gracia dada por Dios. Hay una doble predestinación. Según el calvinismo, vamos a ver más adelante que ellos creen que hay una predestinación para ser salvos y una predestinación para no ser. Huye de la representación de imágenes, también Martín Lutero. Solo acepta los sacramentos del bautismo y la Eucaristía, que para nosotros es la Santa Cena. Cree en la Santísima Trinidad. Los sacerdotes son los encargados de transmitir los sacramentos y las figuras religiosas pueden tener matrimonio y familia. En realidad, la teología protestante de Juan Calvino no distaba mucho de ser una teología casi similar a la de Martín Lutero. Los principios de la reforma calvinista es aquí donde deben de poner atención porque de esto sacarán su trabajo. El pecado original. Ellos decían que la doctrina de la corrupción total declara que el hombre es malo, así como lo fue Adán y Eva, el hombre es malo. No existe persona alguna sin alguna virtud, ni que la naturaleza humana sea mala en sí misma. Lo que significa es que el hombre desde la caída se encuentra bajo la maldición del pecado, perdón, y que es incapaz de amar a Dios. La doctrina calvinista dice que el hombre, antes de nacer de nuevo, es incapaz de amar a Dios, porque Adán y Eva han transferido el pecado de generación en generación. Ellos hablan del decreto eterno de Dios, o sea, la elección incondicional. Ellos dicen que Dios ha elegido a un número inalterable para salvación, mientras otros han sido predestinados para condenación. Ellos, como su postulado principal es que la autoridad le pertenece a Dios, ellos aseguran que Dios es el que determina quién será salvo y quién no, y que de antemano ha predestinado un grupo para ser salvo y otro grupo para perderse. También hablan de la expiación limitada. Los calvinistas sostienen que según la intención y el plan de Dios, Cristo murió solo por los elegidos, no por todo el mundo. ¿Qué le parece? Hablan también de la gracia eficaz o el llamamiento eficaz. Ellos creen que los méritos de la obediencia y del sufrimiento de Cristo son suficientes, adecuados y ofrecidos gratuitamente a todos los hombres. Pero surge la pregunta, ¿por qué se salva uno y otro se pierde? ¿Por qué razón unos se arrepienten y creen mientras que otros con los mismos privilegios externos no se arrepienten? El calvinista sostiene que es Dios quien causa la diferencia. Ellos dicen que Dios eh, eh, ablanda los corazones de unos y también endurece los corazones de otros. Qué tremendo. Ellos hablan de la perseverancia de los creyentes. Ellos dicen que si Dios
ha escogido incondicionalmente a ciertas personas para vida eterna, y si su espíritu aplica eficazmente a estas los beneficios de la redención, entonces la conclusión es que estas personas serán eternamente salvas. Ellos dicen que aquel que ha sido elegido por Dios para salvación es salvo por decreto, por ley, por voluntad divina, y que no va a perderse nunca jamás. Estos 5 principios: que el pecado original nos afecta a todos, que Dios ha predestinado a unos para ser salvos y a otros para no, que ellos piensan que el Señor murió solo por los que son predestinados para ser salvos, y que la gracia y el llamamiento del Señor son aquella cuestión en la que los que se salvan es Dios quien decide, y los que no, pues es Dios quien decide, pero los que son predestinados para ser salvos serán de alguna manera alcanzados en cualquier momento. Y hablan también de la perseverancia de los creyentes. Ellos dicen que Dios ha beneficiado a un grupo para ser salvo, y que estas personas son eternamente salvas, aun cuando en algún momento se aparten. Qué interesante esto. Y en la hoja de trabajo que ustedes van a hacer de esto, pues allí amplían ustedes al respecto. Dios les bendiga. Trabajan entonces su hoja tal cual están las indicaciones para que lo hagan. Ahí está explicado, y si no, escriben al WhatsApp.